Mi familia es muy pequeña. De mi generación básicamente son solo mi hermana y 2 primas. Y ya, eso es todo. Así que cuando hay alguna festividad como Navidad por ejemplo, donde se supone que se reúnen todos, puede resultar algo aburrido. Solo somos 3. Es como una comida normal. A veces nos reunimos con los demás, pero tampoco cambia mucho la cosa. Es por eso que en fechas especiales buscamos a dónde escapar. Y mi madre tiene la solución perfecta. Verán, ella tiene como 20 primos. Ustedes saben, hace un par de generaciones donde no tenían ni televisión y se reproducían como conejos. Era normal ver familias tan grandes. Viven en otra ciudad, así que tenemos que viajar, por lo tanto no vamos siempre. Pero para festividades como fin de año, que son cada 12 meses, podemos darnos un brinco. Ahora, este es más o menos un resumen de lo que pasa esa noche. Por lo general se realiza alguna actividad, esta vez hubo un sorteo y bingo, se sirve comida, lo cual aprecio mucho porque ya que casi no tomo y para bailar me muevo con la gracia de un muñeco inflable, voy a las fiestas a comer. Luego viene el ya mencionado baile, después se rellenan de alcohol hasta el copete y finalmente parten a sus hogares. Aunque no participo mucho en todo esto, soy más bien un espectador, siempre me hace gracia ir. Bueno, esta vez participé en el sorteo y el bingo, no pueden pedir más de alguien que todavía es algo tímido, ¿ok? Déjenme en paz. Por cierto, en el bingo estuve así de cerca de ganar. Me faltaban 2 números. ¡2! Y entonces ganó mi tía. Me lleva la... Es una fiesta, ya saben, platos desechables, nadie va a lavar todo eso. En el menú constaban unos buenos trozos de carne y con cucharas plásticas, solo digamos que es difícil comer civilizadamente. Las mesas eran largas, así que a mis costados tenía a mi familia, pero enfrente tenía una pareja ajena. Nuevamente todavía soy un poco tímido, como para bailar por ejemplo. Pero en cuanto a comida se refiere, nada me detiene. No sé si han visto que hay perros que si los tocas o algo cuando están comiendo te gruñen. Ese soy yo. Y llegó el momento del baile. Sí, esa música suena toda la noche. Pero a mí no me inspira a bailar con esa música. ¿Y con otro tipo de música si bailas? No. Ok, no sé bailar. El problema soy yo. Mientras transcurre el baile, empieza la etapa final. Dulce veneno. Toman mientras bailan para entrar en calor. Es entendible, la ciudad es súper fría, estábamos en un área abierta a mitad de la noche, hubo un adulto vestido como un bebé en cierto punto, because reasons, es entendible que necesiten calor. Ok, escuchen esta parte. Dentro de esa enorme familia hay chicas guapas, pero seguimos siendo familia. Primos como en segundo o tercer grado, no sé, no voy a intentar nada. Prefiero que me tengan como el tipo raro que nunca dice nada y que no reconocen pero por alguna razón ven cada año. Tengo mis razones. Solo desearía que los tipos de ese lado consideraran un poco eso también. Coquetean con mi hermana. Ella marca la línea cuando se ponen muy intensos, pero mientras no lo hagan, es bastante sociable. Tal vez demasiado. Sé que está viendo este video y se lo dije en su momento, pero se lo digo ahora. ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! Después de un rato nos reunimos los 4 a conversar en una esquina, y de pronto vino uno de los primos de mi madre a conversar. Se puso a hablar de política, así que no es relevante. Excepto esta parte. Trajo whisky. Le di un poco a mi primo menor, ella lo probó y pude ver el dolor en su rostro. Está fuerte, me dijo. Yo soy un pollito, ¿ok? No estoy acostumbrado a beber alcohol. Me dio un poco más que mi prima, pero yo nunca había probado whisky. Solo con acercarme esa copita al rostro sentí como se me secaron los ojos. ¿Seguro que esto está diseñado para el consumo humano? ¿No es para camiones o algo así? Probé un ligero sorbo, no fue ni un tercio del bocado que me había servido. Y sentí que me quemó hasta el alma. De solo recordarlo se me cierra la garganta otra vez. Luego le sirvieron a mi prima mayor. ¡Diablo, señorita! ¡Como agua! Todavía estoy algo impresionado, debo admitirlo. Después de eso continuaron bailando, tomando, yo me quedé dormido en una silla y luego vinieron a despertarme. La mayoría de gente ya se estaba yendo y mi madre me levantó para decirme si no quería irme con el resto porque ellos todavía no se iban. Ok, una pequeña anécdota. En la época de Fabulosa, hubo una noche que nos quedamos conversando en su casa, mi hermana y todo el grupito de aquel video. A casi la mitad de la noche se fueron las 3 hermanas y solo nos quedamos las 2 familias. Luego de un rato mi madre nos llamó porque ya era muy tarde y estábamos en casa ajena. Nos retó diciendo que por qué tenemos que esperar a que nos boten de la casa para irnos. Adivinen quién es ahora la que no se va hasta el último. ¿Quién es la que se queda hasta que la boten? ¿Quién es la última en salir de la fiesta aparte de los anfitriones? Exacto, mi prima. Nos fuimos, llegamos a la casa de una de las primas de mi madre, la que nos estaba alojando, y caí en coma hasta el día siguiente.
Como dije, aunque no participo mucho en todo esto, me divierto mucho yendo. Y agradezco que nos reciban con la amabilidad con la que lo hacen, desde alojarnos hasta llenarnos la panza en cada casa que visitamos. De verdad son muy generosos. Sé que todo va dirigido a mi madre y uno recibe el beneficio colateral ya que voy de arrimado y no sociabilizo mucho, pero igual, se agradece la paciencia también. En fin, espero que les haya gustado este video. Los dejo por ahora y nos vemos en el próximo. Bye.